En un remoto y pintoresco paraje, rodeado de colinas verdes y arroyos cristalinos, vivía una anciana llamada doña Rosalía. Era una mujer de corazón bondadoso, pero con un espíritu audaz que no toleraba injusticias ni bromas de mal gusto. Su vida había transcurrido en esa humilde casita de adobe y techos de paja, compartida durante décadas con su esposo, don Manuel, un hombre trabajador y honrado que había dedicado su existencia a cultivar la tierra y criar animales. Juntos habían construido un hogar modesto, pero lleno de amor y respeto mutuo. Sin embargo, el destino había sido cruel. No tuvieron hijos que alegraran sus días o heredaran sus esfuerzos. En cambio, compartían su espacio con un fiel perro llamado Guardián, un burro terco pero leal apodado Burrito, un gato astuto de nombre Micho, un toro imponente llamado Toro Bravo y un carnero valiente conocido como Carnero Fuerte. Además, poseían algunas aves que picoteaban en el corral, aportando huevos y compañía. Doña Rosalía, con sus 80 años a cuestas, sentía el peso de la soledad como una carga invisible. Don Manuel había partido de este mundo hacía apenas unos meses, víctima de una enfermedad implacable que lo consumió lentamente. Los médicos del pueblo cercano, a kilómetros de distancia, no pudieron hacer nada. La medicina era escasa y los recursos limitados en aquella región olvidada. Rosalía recordaba con dolor cómo su esposo, en sus últimos días, tosía sin cesar, su rostro pálido y sus manos temblorosas aferradas a las suyas. «No te preocupes, mi amor», le decía ella, intentando infundirle ánimo, pero en su interior sabía que el fin estaba cerca. La noche en que falleció, una tormenta azotaba el paraje, como si el cielo llorara su partida. Rosalía lo veló sola, con el viento aullando fuera y las aves piando en el corral, como un lamento colectivo. Tras la muerte de don Manuel, la vida de Rosalía se volvió aún más austera. Ya no podía trabajar en el campo como antaño. Sus huesos dolían con cada movimiento, y sus manos, arrugadas por el tiempo, apenas lograban sostener una azada. Las aves requerían alimento constante, pero las reservas se agotaban rápidamente. El maíz y los granos que don Manuel había almacenado se acabaron en semanas, y Rosalía, con el corazón apesadumbrado, se vio obligada a vender la mayoría de sus animales. Primero fueron las gallinas y los patos, entregados a un comerciante ambulante por unas pocas monedas. Luego, los cerdos y las ovejas, que partieron en un carro rumbo al mercado del pueblo. Cada venta era una puñalada en su alma. Aquellos seres no eran solo bienes, sino compañeros que habían compartido sus días de alegría y penurias. Quedaron solo los 5. Guardián, el perro fiel que la seguía a todas partes con ojos leales. Burrito, el burro que cargaba leña y agua sin quejarse. Micho, el gato que cazaba ratones y se acurrucaba en su regazo por las noches. Toro Bravo, el toro que pastaba en la pradera y representaba la fuerza de antaño. Y Carnero Fuerte, el carnero que defendía el rebaño con sus cuernos curvados. Rosalía no podía imaginarse deshaciéndose de ellos. Eran su familia, los últimos vestigios de la vida que había construido con don Manuel. «Vosotros sois lo que me queda», les susurraba a menudo mientras les daba de comer las migajas que podía reunir. La necesidad apretaba como una soga al cuello. El hambre se convertía en una compañera constante, y Rosalía pasaba las tardes sentada en el umbral de su casita, mirando al horizonte. El sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rojos, y ella se preguntaba cómo sobrevivir. Nadie venía a visitarla ya. En su juventud había sido una mujer activa, ayudando a los vecinos con remedios caseros o consejos sabios, pero ahora, con la vejez, se había convertido en una sombra olvidada.
Dios mío, ¿por qué no me llevas ya? Murmuraba en sus oraciones nocturnas, sintiendo que su existencia carecía de propósito. Pero el Creador parecía tener otros planes. En lugar de llamarla, le infundía una chispa de valor que ella aún no reconocía. A unos 3 kilómetros de distancia, en una finca extensa y lujosa, vivía don Esteban, el vecino más cercano y el hombre más ambicioso de la región. Era un señor de edad avanzada, con cabello canoso y ojos calculadores, que había amasado una fortuna a costa de los demás. Su ganadería era vasta. Cientos de vacas, bueyes y caballos pastaban en sus tierras fértiles. Su casa, una mansión de piedra con balcones ornamentados, estaba atendida por trabajadores sumisos que obedecían cada orden. Don Esteban no dudaba en engañar a los inocentes o aprovecharse de sus buenos sentimientos. Con su dinero había comprado influencias. El alcalde del pueblo, los jueces y hasta los guardias estaban en su nómina. El poder era su aliado infalible, permitiéndole adueñarse de lo que deseaba sin remordimientos. Tiempo atrás, cuando don Manuel y Rosalía enfrentaban una crisis económica, una sequía había arruinado sus cosechas, recurrieron a don Esteban en busca de un préstamo. No era una suma exorbitante, pero suficiente para comprar semillas y alimento para los animales. Como garantía, entregaron el título de 5 hectáreas de su terreno, con la condición de que, si no devolvían el dinero en 5 años, las tierras pasarían a manos de Esteban. El acuerdo se firmó ante testigos, y los ancianos trabajaron incansablemente para saldar la deuda. Vendieron posesiones, laboraron de sol a sol y, milagrosamente, reunieron el monto antes del plazo estipulado. Don Manuel, aún vivo, fue a reclamar el título de las tierras, pero don Esteban, con una sonrisa falsa, negó el pago. Se han atrasado, mintió descaradamente. El plazo venció hace semanas, y ahora esas hectáreas son mías. Negó haber recibido siquiera una parte del dinero, dejando a Manuel impotente y humillado. El anciano regresó a casa con el corazón roto, contándole todo a Rosalía entre lágrimas. Nos dijo que éramos amigos, sollozaba. Esa noche el estrés y la decepción provocaron un paro cardíaco. Aunque se recuperó parcialmente, su salud se deterioró rápidamente. Otras enfermedades, sumadas a la pobreza, lo llevaron a la tumba. Rosalía, con esfuerzo sobrehumano, intentó salvarlo, pero fue en vano. Aquella tarde fatídica, mientras Rosalía sentada en la puerta daba de comer a unos pollitos que picoteaban sus pies, una idea brotó en su mente como un rayo. Mi marido murió por no poder ayudarle, pero yo no moriré así, se dijo con determinación. Iré a cobrar esa deuda. Si no me devuelve las tierras, al menos que me dé el dinero. A mi edad, nada me importa ya. Se levantó con esfuerzo, agarrando un palo polvoriento que don Manuel usaba como bastón. Estaba a punto de salir cuando una voz la detuvo. ¿A dónde vas, madre? Rosalía volteó asustada, pero su sorpresa fue mayor al ver que era Micho, el gato, quien hablaba. ¿Desde cuándo hablas tú?, preguntó atónita. Desde siempre, madre, pero eso no importa ahora. ¿A dónde vas? A cobrar una deuda, hijo. Iré contigo. No puedo dejarte ir sola. Rosalía dudó, pero el gato demostró su agilidad con brincos impresionantes. Está bien, gatito, ven conmigo. Empezaron a caminar, con Rosalía apoyada en el bastón y Micho detrás. Pero otra voz intervino. ¿A dónde van, madre? Era Guardián, el perro. A cobrar una deuda, hijo. Iré con ustedes. Rosalía protestó, pero el perro mostró sus colmillos y olfato fino. Está bien, ven. Continuaron cuando desde el corral llegó la voz del burro. ¿A dónde van, madre? A cobrar una deuda. 4 son mejores que 3.
Burrito presumió su fuerza y patadas. Rosalía accedió subiéndose a su lomo con ayuda de los otros. Con Rosalía montada en Burrito, el grupo avanzaba por el sendero polvoriento que serpenteaba entre las colinas. El sol del atardecer proyectaba sombras largas, y el aire llevaba el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. Guardián iba adelante, olfateando el camino en busca de peligros. Micho trotaba a un lado con ojos alerta, y Burrito cargaba a su dueña con paso firme. Rosalía, aferrada al bastón, sentía una mezcla de temor y empoderamiento. Nunca imaginó que sus animales pudieran hablar, pero en ese momento parecía un milagro divino. Dios me ha dado aliados, pensó, recordando sus oraciones. De pronto, desde la pradera, se acercó Toro Bravo al trote. «¡Hey! ¿A dónde van, madre, que no me avisaron?» «A cobrar una deuda, hijo». El toro bramó. «¿Por qué no me dijiste? ¿Acaso no ves mis cuernos fuertes?» Rosalía sonrió. 5 son mejores que 4. Y así Toro se unió, posicionándose segundo en la fila para proteger. No pasó mucho cuando otra voz surgió de los arbustos. «Sí, son mejores que 5, dirás». Era Carnero Fuerte, acercándose sigiloso. «Madre, por pequeño que me veas, mi cabeza es dura como piedra, y mis cabezazos derriban paredes». Rosalía, conmovida, aceptó. «Vamos juntos, hijos míos. Estoy agradecida. Pensé que estaba sola». Los animales respondieron al unísono. «Vamos, madre. Esa deuda será saldada hoy mismo». Se organizaron. Guardián adelante para alertar. Toro segundo para proteger. Burrito tercero cargando a Rosalía. Y Micho con Carnero atrás cuidando las espaldas. La marcha continuó hacia la finca de don Esteban. Durante el camino, Rosalía compartió historias de su juventud. Cómo conoció a don Manuel en una feria del pueblo, sus bodas humildes, las luchas contra sequías y plagas. Los animales escuchaban, revelando sus propias voces por primera vez, compartiendo anécdotas de la granja. Guardián contó cómo ahuyentaba lobos, Micho sus cacerías nocturnas, Burrito sus cargas pesadas, Toro sus embestidas en pastos, Carnero sus defensas del rebaño. Al aproximarse a la finca, el paisaje cambiaba. Campos vastos con ganado, la mansión imponente. Los trabajadores avistaron al grupo y corrieron a alertar a don Esteban. «No la dejen pasar», ordenó él. Un trabajador cerró la puerta de madera en las narices de Rosalía. Indignada, ella dijo: «A ver, Toro Bravo, demuéstrame lo que sabes». El toro tomó carrera y de un cabezazo rompió la puerta como cartón. El capataz, furioso, gritó: «Hervid agua y tirádsela a esa insolente». Un obrero se acercó con una olla hirviente, pero Rosalía, con su bastón, lo hizo tropezar, escaldándose él mismo. Los hombres gritaron: «Enciérrenla en el gallinero». Pero Rosalía llamó a Micho: «Muéstrame tu agilidad». El gato atrapó gallinas en segundos, causando caos. Siguieron intentos, con cabras donde Guardián mordió y ahuyentó, con bueyes donde Toro embistió, con vacas donde Burrito y Carnero defendieron con patadas y cabezazos. El pueblo se enteró, admirando la valentía de Rosalía. Los amigos de Esteban aconsejaron pagar, planeando una emboscada posterior. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de un rojo profundo que parecía presagiar la batalla que estaba por librarse. Doña Rosalía, montada en Burrito, avanzaba con determinación hacia el corazón de la finca de don Esteban. Su grupo de fieles compañeros, Guardián, Micho, Toro Bravo y Carnero Fuerte, marchaba en formación, cada uno con una chispa de valentía en los ojos. La anciana, aunque frágil por la edad, sentía una fuerza renovada en su interior, como si el espíritu de su difunto esposo, don Manuel,
la guiara desde algún lugar más allá de las nubes. Su bastón, polvoriento pero firme en su mano, era más que un apoyo físico. Era un símbolo de su resolución para reclamar lo que le pertenecía. La finca de don Esteban se alzaba imponente, rodeada de extensos pastizales donde pastaban vacas y caballos bajo la vigilancia de trabajadores rudos. La mansión principal, con sus paredes de piedra y ventanas altas, parecía un castillo inexpugnable. Los rumores de la llegada de Rosalía y sus animales ya habían corrido como pólvora entre los peones. Algunos se mofaban, pensando que una anciana y un puñado de bestias no representaban amenaza alguna. Otros, más supersticiosos, murmuraban entre sí, preguntándose cómo era posible que los animales actuaran con tanta coordinación como si entendieran las intenciones de su ama. Cuando el grupo llegó a la entrada principal, un portón de madera maciza le cerró el paso. Un joven trabajador, con rostro curtido por el sol, se plantó frente a ellos, siguiendo las órdenes estrictas de don Esteban. «Vuelve a tu casa, vieja. Aquí no hay nada para ti», gritó con desdén, golpeando el suelo con un palo para intimidar. Rosalía, sin inmutarse, alzó la vista y respondió con voz calmada pero firme: «He venido a cobrar lo que me pertenece. Devuélveme el título de mis tierras o el dinero que mi esposo pagó». El hombre rió, burlándose, y cerró el portón con un golpe seco. «Toro bravo, hijo, demuéstrame lo que sabes», dijo Rosalía con un brillo de desafío en los ojos. El toro, con su pelaje negro brillando bajo el crepúsculo, dio un paso atrás, bufó y tomó carrera. Con un estruendo que resonó en todo el valle, embistió el portón, haciéndolo astillas como si fuera de papel. Los trabajadores retrocedieron, atónitos, mientras el polvo se alzaba en el aire. Algunos gritaron, otros corrieron a avisar al capataz, un hombre robusto y de mal carácter llamado Jacinto, que salió furioso de un cobertizo cercano. «¡Maldita vieja insolente!», rugió Jacinto, blandiendo un látigo. «Hervid agua ahora mismo. La escaldaremos hasta que suplique». Los peones obedecieron, corriendo hacia la cocina de la finca. En pocos minutos, un obrero flacucho, con una olla humeante en las manos, se acercó con una sonrisa cruel. «Yo le tiraré el agua hirviendo», exclamó avanzando hacia Rosalía. Pero la anciana, con una agilidad sorprendente para su edad, alzó su bastón y trazó un movimiento rápido en el aire, como si fuera una varita mágica. El obrero, desconcertado por el gesto, tropezó con una piedra y cayó, derramando el agua hirviente sobre sí mismo. Sus gritos de dolor llenaron el aire mientras se retorcía en el suelo, con el pecho escaldado. Los demás trabajadores, al ver la escena, se enfurecieron. «Enciérrenla en el gallinero», gritaron, «que las gallinas la maten a picotazos». Arrastraron a Rosalía hacia un corral lleno de gallinas, cacareando frenéticamente. Pero antes de que pudieran cerrar la puerta, la anciana llamó a su gato. «Micho, pequeño, muéstrame tus garras». El felino, con un salto grácil, entró al corral como un relámpago. Sus garras brillaron bajo la luz tenue, y en un abrir y cerrar de ojos, atrapó a la gallina más gorda y salió corriendo, dejando tras de sí un caos de plumas y cacareos. Las demás aves, aterrorizadas, se dispersaron, rompiendo las cercas en su huida. El capataz, cada vez más iracundo, ordenó: «¡Al corral de las cabras, que la pisoteen!». Los hombres empujaron a Rosalía hacia un redil donde varias cabras balaban con nerviosismo. Pero Guardián, el perro, dio un paso al frente. «Tranquila, madre, déjamelo a mí», gruñó mostrando sus colmillos afilados. Con un ladrido feroz se lanzó contra las cabras, mordiendo y persiguiéndolas.
Las pobres bestias, presas del pánico, rompieron la cerca y huyeron hacia los campos, dejando tras de sí un rastro de destrucción. El alboroto atrajo a los habitantes del pueblo cercano, que comenzaron a reunirse a la distancia, observando con asombro. «Esa anciana es más valiente de lo que pensábamos», murmuraban algunos. Otros, sin embargo, seguían las órdenes de don Esteban, quien desde la ventana de su mansión observaba con una mezcla de desprecio y preocupación. «Enciérrenla con los bueyes», gritó uno de sus hombres. El corral de los bueyes era un lugar temido, pues los animales eran enormes y temperamentales. Pero Toro Bravo, con un bramido que hizo temblar el suelo, dijo: «Esto es para mí, madre». Embistió con furia, dispersando a los bueyes en cuestión de segundos, mientras los trabajadores huían despavoridos. Rosalía, desde el lomo de Burrito, observaba con orgullo a sus compañeros. Cada uno había demostrado su valía, y ella sentía que no estaba sola en su cruzada. Sin embargo, la batalla aún no terminaba. Los hombres de don Esteban, cada vez más desesperados, gritaron: «¡A las vacas! ¡Que las vacas la aplasten!». La anciana fue llevada a un corral donde las vacas lecheras mugían inquietas. Pero Carnero Fuerte y Burrito, en un acto de valentía sincronizada, entraron al galope. «Es nuestro turno, madre», exclamaron. El carnero, con su cabeza dura como piedra, embistió a las vacas mientras Burrito lanzaba patadas certeras. Las vacas, aterradas, rompieron el cercado y corrieron hacia el bosque, dejando a los peones sin palabras. El pueblo entero estaba ahora al tanto de la trifulca. Los murmullos se convirtieron en gritos de admiración. «Esta anciana no se rinde», decían. Algunos comenzaban a cuestionar el poder de don Esteban, cuya crueldad era conocida por todos. Mientras tanto, en la mansión, los amigos más cercanos del hacendado se reunieron con él. «Págale lo que le debes, Esteban», aconsejaron. «Esta mujer no morirá aquí, y su terquedad está causando problemas. Págale y déjala ir. La atraparemos después en el camino y recuperaremos el dinero». Don Esteban, con el rostro enrojecido por la furia, accedió a regañadientes. Ordenó abrir su caja fuerte, extrajo el dinero adeudado y el título de las 5 hectáreas, y los entregó a Rosalía con una mirada de desprecio. La anciana, con lágrimas de alivio en los ojos, tomó el dinero y el documento. «Esto es lo que mi Manuel quería», susurró abrazando el título contra su pecho. Pero no se confió. Sabía que don Esteban no era hombre de palabra, y sus instintos le decían que la traición estaba cerca. Con el título y el dinero en una bolsa de tela que colgaba de su cintura, Rosalía y sus 5 guerreros abandonaron la finca bajo las miradas atónitas de los trabajadores y los habitantes del pueblo. El cielo ya estaba oscuro, salpicado de estrellas, y una brisa fresca soplaba, aliviando el calor de la batalla reciente. Burrito avanzaba con paso lento pero seguro, mientras Guardián olfateaba el aire, alerta a cualquier peligro. Micho, con su trote elegante, vigilaba los flancos, y Toro Bravo y Carnero Fuerte cerraban la marcha, listos para defender a su madre adoptiva. Rosalía, aunque agotada, no podía evitar sonreír. Había logrado lo imposible, enfrentarse a un hombre poderoso y salir victoriosa. Pero su corazón, curtido por años de decepciones, le advertía que la lucha no había terminado. Don Esteban no era de los que aceptaban la derrota, y sus palabras de despedida, «Vete, vieja, y no vuelvas a cruzarte en mi camino», resonaban con un tono de amenaza que no pasó desapercibido. El camino de regreso era angosto, flanqueado por arbustos y árboles que proyectaban sombras inquietantes bajo la luz de la luna.
Los animales, aunque cansados, mantenían la guardia alta. «Madre, no bajes la guardia», dijo Guardián, con su olfato detectando un olor extraño en el aire. «Algo no está bien». Rosalía asintió, apretando el bastón con más fuerza. «Tienes razón, hijo. Ese hombre no nos dejará ir tan fácilmente». A mitad del camino, en un claro rodeado de matorrales, el grupo se detuvo abruptamente. Un ruido de cascos resonó en la distancia, acercándose rápidamente. Era don Esteban, acompañado de un grupo de jinetes armados con garrotes y cuerdas. Sus rostros, iluminados por antorchas, mostraban una determinación cruel. «Vieja insolente», gritó Esteban desde su caballo. «¿Crees que puedes humillarme y salirte con la tuya? Devuelve el dinero y el título, o no saldrás viva de aquí». Rosalía, sin mostrar miedo, bajó de burrito con la ayuda de Micho y Guardián. «No te daré nada, Esteban», respondió con voz serena. «Este dinero y estas tierras son míos por derecho. Mi esposo pagó su deuda, y tú lo engañaste. Ahora déjanos en paz». Los hombres de Esteban rieron, burlándose de su valentía, y comenzaron a rodear al grupo. Pero los animales no se quedaron quietos. Guardián dio un salto hacia adelante, ladrando con ferocidad mientras sus colmillos brillaban bajo la luz de las antorchas. «¡Cuidado, madre!», gritó, lanzándose contra el caballo de uno de los jinetes. El animal, asustado, se encabritó, derribando a su jinete. Toro Bravo, con un bramido ensordecedor, cargó contra otro hombre, golpeándolo con sus cuernos y enviándolo al suelo. Carnero Fuerte, con un cabezazo preciso, derribó a un tercer atacante, mientras Burrito lanzaba patadas que hacían retroceder a los demás. Micho, con su agilidad felina, saltó sobre Esteban, arañando su rostro y obligándolo a soltar las riendas. El hacendado cayó del caballo, gritando de dolor. Rosalía, aprovechando el caos, alzó su bastón y lo apuntó hacia Esteban. «Ríndete, hombre miserable», exclamó. «No tienes poder sobre nosotros». Los jinetes, al ver a su líder en el suelo y a los animales atacando con una coordinación sobrenatural, comenzaron a retroceder, algunos huyendo hacia el bosque. Esteban, atrapado entre Guardián y Burrito, con Toro Bravo apoyando una pata sobre su pecho, suplicó: «No me hagas daño, anciana. Perdóname, te lo ruego. A cambio, me iré de este pueblo para siempre y te dejaré todo lo que tengo». Toro Bravo guiñó un ojo a Rosalía, como preguntándole qué hacer. «Déjenlo ir», ordenó ella con una mezcla de compasión y firmeza. Esteban, al verse libre, corrió hacia su caballo, recogió algunas pertenencias y, junto con sus hombres, desapareció en la noche. Rosalía y sus animales, exhaustos pero victoriosos, continuaron su camino hacia casa. La anciana sabía que la finca de Esteban ahora estaba sin dueño, pero no tenía interés en riquezas. Su único deseo era justicia, y la había conseguido. Al llegar a su casita, se sentó en el umbral, rodeada de sus fieles compañeros. «Gracias, hijos míos», susurró mientras las estrellas brillaban sobre ellos. «Hoy hemos demostrado que el corazón valiente puede más que el poder del oro». La noche envolvía el paraje en un manto de silencio, roto solo por el canto de los grillos y el murmullo del viento entre los árboles. Doña Rosalía, aún montada en burrito, avanzaba lentamente por el sendero que conducía a su humilde casita. Su corazón latía con una mezcla de alivio y orgullo. Había enfrentado al temido don Esteban y salido victoriosa, con el título de sus 5 hectáreas y el dinero adeudado guardados en una bolsa de tela atada a su cintura. Sus 5 compañeros, Guardián, Micho, Toro Bravo, Carnero Fuerte y Burrito, caminaban a su lado, sus siluetas recortadas contra la luz plateada de la luna.
Aunque agotados por la batalla en la finca y la emboscada en el camino, sus espíritus estaban elevados. Habían demostrado que, juntos, eran una fuerza imparable. El trayecto de regreso fue tranquilo. Pero Rosalía no podía evitar mirar por encima del hombro, temiendo que algún secuaz de don Esteban pudiera seguirlos. Guardián, con su olfato agudo, parecía compartir su inquietud. Sus orejas estaban erguidas, y de vez en cuando soltaba un gruñido bajo. «Tranquilo, hijo», susurró Rosalía, acariciando su lomo. «Ya casi llegamos a casa». Micho, saltando ágilmente entre los matorrales, añadió: «Nadie nos seguirá, madre. Ese hombre aprendió su lección». Toro Bravo y Carnero Fuerte, que cerraban la marcha, asintieron con un bufido y un balido, como si confirmaran las palabras del gato. A medida que se acercaban a la casita, las luces tenues de las velas que Rosalía había dejado encendidas brillaban a través de las ventanas, dándole al lugar un aire acogedor. El corral, ahora casi vacío tras la venta de las aves, parecía más silencioso que nunca. Sin embargo, para Rosalía, ese humilde hogar representaba algo más que adobe y paja. Era el legado de su vida con don Manuel, un refugio donde había reído, llorado y soñado. Al desmontar de Burrito, con la ayuda de Guardián y Micho, sintió una punzada de nostalgia. «Si tan solo Manuel estuviera aquí para ver esto», murmuró acariciando el título de las tierras. Una vez dentro, Rosalía se sentó en una vieja silla de madera junto a la chimenea apagada. Los animales se acomodaron a su alrededor. Guardián a sus pies, Micho en su regazo, Burrito recostado cerca de la puerta, Toro Bravo en el umbral y Carnero Fuerte en un rincón, mordisqueando un poco de heno que había quedado en el suelo. La anciana sacó el dinero y el título de la bolsa, colocándolos sobre una mesa pequeña. Los miró fijamente, como si aún no pudiera creer que los había recuperado. «Esto es por ti, Manuel», dijo en voz baja, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Pagaste esa deuda con tu sudor y ahora está saldada. Los animales, aunque ya no hablaban con la misma claridad que durante el viaje, como si el milagro de sus voces hubiera sido temporal, parecían entenderla». Guardián alzó la cabeza y lamió su mano, mientras Micho ronroneaba suavemente. Toro Bravo soltó un bufido suave y Carnero Fuerte golpeó el suelo con una pata, como mostrando su apoyo. Burrito, con un rebuzno bajo, pareció decir: «Estamos contigo, madre». Rosalía decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Aunque había recuperado lo que le pertenecía, sabía que don Esteban había dejado la finca en un estado de caos. Los rumores de su huida ya debían estar corriendo por el pueblo. Y pronto alguien intentaría reclamar sus tierras y riquezas. Pero Rosalía no tenía ambición de poder ni riqueza. Su único deseo era honrar la memoria de su esposo y asegurarse de que nadie más sufriera bajo la tiranía de hombres como Esteban. Decidió que al amanecer visitaría el pueblo para compartir lo sucedido y devolver lo que no le pertenecía. Esa noche, mientras los animales dormían alrededor de la casita, Rosalía apenas pudo cerrar los ojos. Su mente estaba llena de recuerdos de don Manuel, sus manos callosas trabajando la tierra, su risa resonando en las tardes de verano, sus promesas de un futuro mejor. También pensó en el futuro. ¿Qué haría con las tierras recuperadas? ¿Cómo podría mantener a sus 5 compañeros sin los recursos que antes tenía? Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Había enfrentado al hombre más poderoso del pueblo y ganado, no con fuerza bruta, sino con coraje y la lealtad de sus animales. Al alba, cuando los primeros rayos del sol tiñeron el cielo de rosa, Rosalía se levantó con renovada determinación.
Preparó un desayuno frugal con lo poco que tenía: un puñado de maíz cocido y un poco de leche que había guardado, y lo compartió con sus animales. Luego, con el título y el dinero nuevamente en su bolsa, se preparó para salir al pueblo. «Vamos, hijos», dijo, subiendo al lomo de burrito. «Tenemos mucho que hacer hoy». El grupo partió, con Guardián abriendo el camino, Micho trotando a un lado, Toro Bravo y Carnero Fuerte cerrando la marcha. La anciana sabía que su llegada al pueblo causaría revuelo, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. El camino al pueblo era más animado que el sendero hacia la finca. Los pájaros cantaban, y el aroma de las flores silvestres llenaba el aire. A lo largo del trayecto, Rosalía reflexionó sobre su vida. Recordó los días en que ella y Manuel eran jóvenes, cuando bailaban bajo las estrellas en las fiestas del pueblo, cuando soñaban con una familia que nunca llegó. También pensó en los tiempos difíciles, las sequías que arruinaron sus cosechas, las enfermedades que se llevaron a sus animales y la traición de don Esteban. Pero ahora, con el título en sus manos, sentía que podía cerrar ese capítulo de dolor y empezar uno nuevo. Al llegar al pueblo, la plaza central estaba llena de actividad. Los comerciantes instalaban sus puestos, los niños correteaban y las mujeres charlaban mientras cargaban cestas de frutas y verduras. Cuando vieron a Rosalía y su peculiar comitiva, el bullicio se detuvo. Los rostros se llenaron de asombro y curiosidad. «Es la vieja Rosalía», exclamó un comerciante. «¿Cómo es que viene con esos animales?» Los rumores sobre la confrontación en la finca ya habían llegado, pero nadie podía creer que una anciana hubiera derrotado a don Esteban. Rosalía, con voz clara y firme, alzó su bastón y pidió atención. «Amigos del pueblo», comenzó, «he venido a contarles lo que pasó. Don Esteban engañó a mi esposo y a mí, pero ayer recuperé lo que nos pertenece. No quiero la finca ni las riquezas de ese hombre. Quiero justicia para todos los que han sufrido bajo su yugo». La multitud escuchaba en silencio. Algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de incredulidad. Rosalía anunció que devolvería las tierras usurpadas por Esteban a sus dueños originales y que repartiría sus riquezas entre los más necesitados. La noticia de la victoria de Rosalía se extendió como un incendio en el pueblo. Los habitantes, que durante años habían vivido bajo el temor de don Esteban, comenzaron a acercarse a la plaza, atraídos por la valentía de la anciana. Algunos traían cestas de comida como ofrenda, otros ofrecían herramientas o semillas para ayudarla a recuperar sus tierras. Los niños, fascinados por los animales, se acercaban tímidamente a acariciar a Guardián o a Micho, mientras Toro Bravo y Carnero Fuerte permanecían imponentes, como guardianes de su madre adoptiva. Rosalía, sin embargo, no buscaba alabanzas. Su único deseo era asegurarse de que nadie más sufriera como ella y don Manuel. Con la ayuda de algunos ancianos del pueblo, comenzó a revisar los registros de las tierras que don Esteban había confiscado a lo largo de los años. Muchos habían perdido sus propiedades por deudas injustas o engaños similares a los que ella había sufrido. Con el título de sus 5 hectáreas en la mano, Rosalía se aseguró de que cada familia recuperara lo que le pertenecía. Los documentos de la finca de Esteban, que habían sido abandonados en su huida, revelaron una red de fraudes que indignó a los presentes. Mientras los hombres y mujeres del pueblo trabajaban para redistribuir las tierras, Rosalía se reunió con los líderes locales, el alcalde, los jueces y los comerciantes principales para discutir qué hacer con las riquezas de Esteban.
La mansión, el ganado y los cultivos eran demasiado para una sola persona, y Rosalía no tenía interés en quedarse con ellos. «Estas cosas no me pertenecen», dijo con firmeza. «Que se repartan entre los que las necesitan, los huérfanos, las viudas, los enfermos». Su generosidad sorprendió a todos, pues muchos esperaban que reclamara la finca como trofeo de su victoria. Sin embargo, los habitantes del pueblo tenían otros planes. Esa misma tarde, en una reunión improvisada en la plaza, proclamaron a Rosalía como la reina del pueblo. «Tú nos has liberado de Esteban», exclamó una mujer joven, sosteniendo a su hijo en brazos. «Eres nuestra líder ahora». Los aplausos resonaron, y los niños comenzaron a cantar una canción improvisada sobre la anciana y sus 5 guerreros. Rosalía, abrumada, levantó las manos para calmarlos. «No quiero ser reina», dijo con una sonrisa cansada. «Solo quería justicia. Ahora cada uno de ustedes debe construir un futuro mejor». A pesar de sus palabras, los aldeanos insistieron en honrarla. Le ofrecieron quedarse en la mansión de Esteban, pero ella se negó rotundamente. «Mi hogar está con mis animales, en mi casita», afirmó. Sin embargo, aceptó la ayuda del pueblo para restaurar sus tierras. Los hombres trajeron semillas y herramientas, las mujeres compartieron comida y telas, y los niños ayudaron a limpiar el corral. En pocos días, las 5 hectáreas de Rosalía comenzaron a florecer nuevamente, con maíz, frijoles y calabazas brotando de la tierra. Los animales, aunque ya no hablaban, seguían siendo sus compañeros inseparables. Guardián vigilaba la casa por las noches. Micho cazaba ratones que amenazaban las cosechas. Burrito cargaba los sacos de grano. Toro Bravo araba los campos con su fuerza, y Carnero Fuerte mantenía a raya a los animales salvajes. Rosalía, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida tenía sentido nuevamente. Cada amanecer se sentaba en el umbral de su casita, mirando sus tierras recuperadas y agradeciendo a Dios por sus 5 guerreros. Una noche, mientras las estrellas brillaban con intensidad, Rosalía tuvo un sueño. En él, don Manuel aparecía, sonriendo, con el rostro joven y lleno de vida. «Lo hiciste, mi amor», le dijo. «Has honrado nuestro nombre». Al despertar, Rosalía sintió una paz profunda. Sabía que, aunque su esposo ya no estaba, su legado vivía en cada semilla plantada, en cada gesto de bondad hacia el pueblo, y en la lealtad de sus animales. El sol del amanecer pintaba de dorado los campos que rodeaban la casita de doña Rosalía, mientras los primeros brotes de maíz y frijoles asomaban tímidamente en las 5 hectáreas que había recuperado. La anciana, sentada en una mecedora de madera que crujía con cada movimiento, observaba el paisaje con una mezcla de satisfacción y melancolía. Sus manos, marcadas por los años, acariciaban el título de las tierras, un pedazo de papel que representaba no solo su victoria sobre don Esteban, sino también el sueño que ella y don Manuel habían compartido durante décadas. A su alrededor, sus 5 compañeros, Guardián, Micho, Burrito, Toro Bravo y Carnero Fuerte, descansaban tras un día de trabajo en los campos. Aunque ya no hablaban como lo hicieron en aquella noche mágica, su presencia era un consuelo constante para Rosalía. El pueblo, agradecido por la generosidad de la anciana, no había dejado de apoyarla. Desde su llegada a la plaza con el título y el dinero, los habitantes se organizaron para ayudarla a revitalizar sus tierras. Los hombres jóvenes llegaban al amanecer con azadas y palas, dispuestos a arar los campos endurecidos por años de abandono. Las mujeres traían cestas llenas de alimentos, tortillas frescas, frijoles cocidos, calabazas asadas,
para que Rosalía no tuviera que preocuparse por el sustento mientras trabajaba en la restauración. Incluso los niños, llenos de energía, corrían por los surcos ayudando a plantar semillas o regando con pequeñas jarras de agua. La escena era un contraste vibrante con los días de soledad que Rosalía había enfrentado tras la muerte de don Manuel. Sin embargo, la anciana no podía evitar sentir una punzada de inquietud. Aunque don Esteban había huido del pueblo, los rumores decían que no estaba tan lejos como todos creían. Algunos viajeros afirmaban haberlo visto en un pueblo vecino, conspirando con otros terratenientes para recuperar su poder. Rosalía sabía que un hombre como él no aceptaría fácilmente la derrota, y aunque confiaba en la lealtad de sus animales y el apoyo del pueblo, no podía bajar la guardia. Cada noche, antes de dormir, revisaba la bolsa donde guardaba el título y el dinero, asegurándose de que estuvieran a salvo. Guardián, como si percibiera su preocupación, dormía junto a la puerta, con las orejas atentas a cualquier ruido extraño. Una mañana, mientras Rosalía supervisaba la siembra de un nuevo lote de maíz, un grupo de ancianos del pueblo llegó a su casita. Eran los mismos que habían ayudado a revisar los registros de las tierras usurpadas por don Esteban. Traían consigo un fajo de documentos amarillentos, polvorientos por el tiempo, que detallaban otras propiedades que el hacendado había confiscado injustamente. «Doña Rosalía», dijo don Gregorio. El más anciano del grupo, con voz temblorosa pero firme. «Hemos encontrado más familias que perdieron sus tierras por los engaños de Esteban. Queremos que nos ayudes a devolverlas, como hiciste con las tuyas». Rosalía, conmovida por la confianza que depositaban en ella, asintió. «Haré lo que pueda», prometió, aunque sabía que la tarea sería ardua. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Rosalía, con la ayuda de los ancianos y los líderes del pueblo, comenzó a identificar a los dueños originales de las tierras. Algunas familias habían abandonado la región, pero otras seguían viviendo en la miseria, trabajando como peones en fincas lejanas. Enviarles mensajes era complicado, pues muchos no sabían leer y los caminos eran peligrosos. Sin embargo, Rosalía no se desanimó. Con burrito como transporte, recorrió los alrededores, acompañada siempre por Guardián y Micho, para entregar personalmente las buenas nuevas. Toro Bravo y Carnero Fuerte se quedaban en la casita, vigilando los campos y asegurándose de que ningún intruso se acercara. En una de estas expediciones, Rosalía llegó a una aldea donde conoció a una viuda llamada Doña Clara, cuya familia había perdido 10 hectáreas a manos de don Esteban. Clara, con el rostro surcado por arrugas y los ojos llenos de tristeza, abrazó a Rosalía al enterarse de que su tierra sería devuelta. «Nunca pensé que viviría para ver este día», sollozó, invitando a la anciana a compartir un plato de sopa. Mientras comían, Clara contó cómo Esteban había falsificado documentos para quedarse con sus tierras, dejando a su familia en la ruina. Rosalía, escuchando en silencio, sintió que su lucha no era solo por ella, sino por todos los que habían sufrido bajo la codicia de hombres como Esteban. De regreso a su casita, Rosalía reflexionó sobre su papel en el pueblo. Nunca había buscado ser una figura de autoridad, pero los aldeanos la veían como una líder, alguien capaz de enfrentarse al poder y salir victoriosa. Los niños inventaban canciones sobre la vieja Rosalía y sus 5 guerreros, y las mujeres la saludaban con reverencia cuando pasaba por la plaza. Aunque agradecía el cariño, Rosalía seguía siendo humilde. «No soy más que una vieja con un bastón y unos animales fieles»,
decía, riendo, cuando alguien intentaba alabarla. Sin embargo, la paz no duró mucho. Una noche, mientras Rosalía dormía, Guardián comenzó a ladrar con furia. Micho, desde la ventana, maulló con nerviosismo, y Toro Bravo y Carnero Fuerte se pusieron en alerta en el corral. Rosalía se levantó, agarrando su bastón, y salió al umbral. En la oscuridad divisó sombras moviéndose entre los árboles. «¿Quién anda ahí?», gritó, con una voz que resonó con autoridad. Las sombras se detuvieron, y una figura salió a la luz de la luna. Era Jacinto, el antiguo capataz de don Esteban, acompañado por un grupo de hombres armados con palos y cuchillos. «Vieja, no creas que esto ha terminado», gruñó Jacinto. «Esteban nos ha enviado a recuperar lo que es suyo». Rosalía, sin mostrar miedo, llamó a sus animales. «Hijos, demostrémonos quiénes somos», dijo con calma. Guardián se lanzó contra Jacinto, mordiendo su pierna y haciéndolo caer. Micho saltó sobre otro hombre, arañando su rostro, mientras Toro Bravo y Carnero Fuerte embistieron al resto, dispersándolos en el bosque. Burrito, con un rebuzno ensordecedor, lanzó una patada que derribó a un tercer atacante. En pocos minutos los intrusos huyeron, dejando tras de sí solo el eco de sus gritos. La noticia del ataque nocturno se extendió rápidamente por el pueblo. Al amanecer, una multitud se reunió frente a la casita de Rosalía, no solo para asegurarse de que estaba a salvo, sino para ofrecer su apoyo. Los aldeanos, indignados por la osadía de Jacinto y sus hombres, decidieron formar una guardia comunitaria para proteger a Rosalía y sus tierras. «Nadie volverá a amenazarte, doña Rosalía», prometió don Gregorio, quien, a pesar de su edad, se ofreció a liderar la guardia. La anciana, conmovida, aceptó la ayuda, pero insistió en que no quería violencia. «Lo que necesitamos es trabajar juntos, no pelear», dijo. «La justicia no se mantiene con sangre, sino con bondad». Con el tiempo, las tierras de Rosalía comenzaron a florecer como nunca antes. Los cultivos crecieron fuertes, y los aldeanos compartían sus cosechas, creando un sistema de trueque que beneficiaba a todos. La casita, antes deteriorada, fue reparada por los jóvenes del pueblo, que pintaron las paredes y reforzaron el tejado. Incluso construyeron un nuevo corral para Toro Bravo y Carnero Fuerte, y un pequeño establo para Burrito. Guardián y Micho, siempre cerca de Rosalía, se convirtieron en los guardianes oficiales de la finca, alertando ante cualquier peligro. Mientras tanto, los esfuerzos para devolver las tierras usurpadas continuaban. Rosalía, con la ayuda de los ancianos y los líderes del pueblo, logró localizar a más familias afectadas por don Esteban. Cada entrega de un título era un momento de alegría, marcado por abrazos, lágrimas y agradecimientos. En una ocasión, un hombre mayor, que había perdido su hogar años atrás, se arrodilló ante Rosalía y le besó las manos. «Eres un ángel enviado por Dios», dijo. Rosalía, avergonzada, lo levantó y respondió: «No soy más que una vieja con un corazón que no se rinde». Los rumores sobre don Esteban seguían llegando, pero cada vez eran más vagos. Algunos decían que se había instalado en una ciudad lejana, otros que había perdido todo y vivía como mendigo. Rosalía no se regocijaba en su caída. En cambio, rezaba por él, pidiendo que encontrara paz y redención. Su fe, aunque puesta a prueba por las dificultades, nunca vaciló. Cada noche, antes de dormir, encendía una vela en memoria de don Manuel y agradecía a Dios por sus 5 compañeros. Un día, mientras Rosalía trabajaba en el campo junto a los aldeanos, un grupo de niños llegó corriendo con una sorpresa. Habían tallado una pequeña estatua de madera que representaba a la anciana rodeada de sus animales. «Es para que nunca olviden lo que hiciste por nosotros»,
dijo una niña, entregándosela con orgullo. Rosalía, con lágrimas en los ojos, colocó la estatua en el umbral de su casita, junto a la puerta donde solía sentarse a pensar. A medida que los meses pasaban, el pueblo se transformó. La codicia y el miedo que habían reinado bajo el dominio de don Esteban dieron paso a una comunidad unida, donde todos compartían lo que tenían. Rosalía, aunque seguía viviendo en su modesta casita, se convirtió en un símbolo de esperanza. Los ancianos contaban su historia a los jóvenes, y los niños jugaban a ser los 5 guerreros, imitando los ladridos de Guardián, los saltos de Micho, las patadas de Burrito, las embestidas de Toro Bravo y los cabezazos de Carnero Fuerte. Una tarde, mientras el sol se ponía, Rosalía se sentó en su mecedora, mirando sus tierras florecientes. Los animales, como siempre, estaban a su lado. «Hemos hecho mucho, hijos», dijo, acariciando a Micho, que ronroneaba en su regazo. Manuel estaría orgulloso. En ese momento, una brisa suave sopló, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres. Rosalía cerró los ojos, sintiendo una paz que no había conocido en años. Sabía que, aunque su cuerpo era frágil, su espíritu y el de sus 5 guerreros vivirían para siempre en el corazón del pueblo. El otoño llegó al paraje con un manto de hojas doradas que cubría los senderos y los campos de doña Rosalía. Sus 5 hectáreas, ahora rebosantes de vida, se habían convertido en un símbolo de esperanza para todo el pueblo. Los cultivos de maíz, frijoles y calabazas crecían vigorosos, gracias al esfuerzo colectivo de los aldeanos que trabajaban junto a la anciana. Cada amanecer, Rosalía se levantaba con el canto de los gallos, aunque ya no tenía aves en su corral, y se dirigía a los campos con sus 5 compañeros: Guardián, Micho, Burrito, Toro Bravo y Carnero Fuerte. Aunque los animales ya no hablaban como en aquella noche mágica, su lealtad era palpable en cada paso que daban junto a ella. El pueblo había cambiado profundamente desde la huida de don Esteban. La codicia y el miedo que una vez lo dominaron fueron reemplazados por un espíritu de cooperación. Los aldeanos, inspirados por la valentía y generosidad de Rosalía, comenzaron a trabajar juntos en proyectos comunitarios. Construyeron un granero común donde almacenaban excedentes de cosechas para compartir con los más necesitados. Crearon un mercado semanal en la plaza, donde intercambiaban productos sin la sombra de la explotación que Esteban imponía. Incluso los niños, llenos de entusiasmo, formaron pequeños grupos para ayudar a los ancianos y limpiar los caminos, cantando las canciones que habían compuesto sobre la vieja Rosalía y sus 5 guerreros. Rosalía, aunque seguía siendo humilde, se había convertido en una figura central en esta transformación. No pasaba un día sin que alguien llegara a su casita con un regalo: una canasta de frutas, una manta tejida a mano o simplemente palabras de agradecimiento. Los ancianos del pueblo la consultaban para resolver disputas, y los jóvenes buscaban su consejo sobre cómo cultivar la tierra o criar animales. Aunque ella insistía en que no era más que una vieja con un bastón, los aldeanos la veían como una guía, alguien que había desafiado al poder y demostrado que la justicia era posible. Una mañana, mientras Rosalía regaba las plantas junto a Burrito, que cargaba baldes de agua con su lomo fuerte, un grupo de mujeres llegó con una propuesta. «Doña Rosalía», dijo doña Inés, una madre joven que había recuperado sus tierras gracias a la anciana, «queremos crear una escuela para los niños. Muchos no saben leer ni escribir y queremos que tengan un futuro mejor». Rosalía, conmovida, asintió con entusiasmo.
Eso es lo que Manuel siempre quiso, respondió, recordando cómo su esposo soñaba con un pueblo donde todos tuvieran oportunidades. Usen una parte de mis tierras para construirla. No necesito tanto espacio, y los niños lo merecen. La idea de la escuela encendió una chispa en el pueblo. Los hombres cortaron madera y prepararon ladrillos de adobe, mientras las mujeres organizaban turnos para cocinar y alimentar a los trabajadores. Los niños, emocionados, ayudaban llevando herramientas o recogiendo piedras del camino. Rosalía, con Guardián y Micho a su lado, supervisaba los trabajos, asegurándose de que todo se hiciera con cuidado. Toro Bravo y Carnero Fuerte, aunque no podían participar directamente, pastaban cerca, como si quisieran vigilar el progreso. En pocas semanas, una pequeña escuela de adobe con un tejado de paja se alzó en un rincón de las tierras de Rosalía, con bancos de madera y una pizarra donada por un comerciante viajero. La inauguración de la escuela fue un evento alegre. Los aldeanos se reunieron para celebrar trayendo comida, música y flores. Los niños, vestidos con sus mejores ropas, recitaron poemas y cantaron sobre Rosalía y sus animales. La anciana, sentada en una silla al frente, no pudo contener las lágrimas. «Esto es más de lo que nunca imaginé», dijo, levantando su bastón para agradecer a todos. Nombraron la escuela Escuela de la Esperanza, en honor a la lucha de Rosalía y la nueva vida que había traído al pueblo. Sin embargo, no todo era paz. Los rumores sobre don Esteban persistían. Algunos decían que había reunido a un grupo de mercenarios en un pueblo lejano, planeando regresar para vengarse. Otros afirmaban que había perdido todo y vivía como un fugitivo. Rosalía, aunque preocupada, no dejaba que el miedo la dominara. Cada noche, antes de dormir, revisaba el título de sus tierras y rezaba por la seguridad del pueblo. Guardián, siempre alerta, dormía junto a la puerta, mientras Micho patrullaba la casa, sus ojos brillando en la oscuridad. Una tarde, mientras Rosalía descansaba en su mecedora, un joven jinete llegó al galope con noticias alarmantes. «Doña Rosalía, han visto a Jacinto, el capataz de Esteban, cerca del bosque. Traía hombres armados y hablaba de recuperar la finca». La anciana, con calma, llamó a sus animales. «Hijos, parece que tendremos que defendernos otra vez», dijo, apretando su bastón. Los aldeanos, al enterarse, se reunieron rápidamente, armados con herramientas y palos, dispuestos a proteger a su líder. Esa noche, bajo un cielo sin luna, Rosalía y sus 5 compañeros lideraron una pequeña expedición al bosque. Guardián olfateó el aire, guiándolos hacia un campamento improvisado, donde Jacinto y sus hombres planeaban su ataque. Sin hacer ruido, Toro Bravo y Carnero Fuerte se posicionaron en los flancos, mientras Micho trepó a un árbol para observar. Burrito, con Rosalía en su lomo, permaneció en la retaguardia. Cuando Guardián dio la señal con un ladrido bajo, los animales atacaron. Toro Bravo embistió las tiendas, Carnero Fuerte derribó a los hombres con cabezazos, y Micho saltó sobre Jacinto, arañando su rostro. Los aldeanos, siguiendo la señal, rodearon el campamento, capturando a los intrusos sin derramar sangre. Jacinto, derrotado una vez más, suplicó clemencia. «Perdóname, doña Rosalía. Esteban me obligó. Mintió». La anciana, con una mirada severa, respondió: «Vete y no regreses. Este pueblo ya no te pertenece». Los hombres de Jacinto, avergonzados, abandonaron sus armas y huyeron. Rosalía, al volver a su casita, sintió una paz profunda. Sabía que la amenaza no desaparecería del todo, pero el pueblo estaba unido, y eso era su mayor fortaleza. Los años pasaron,
y el paraje donde vivía doña Rosalía se convirtió en un lugar de prosperidad y armonía. Las tierras, antes marcadas por la codicia de don Esteban, ahora florecían con cultivos compartidos y graneros llenos. La escuela de la esperanza creció, y los niños que una vez jugaban a ser los 5 guerreros, ahora leían libros y escribían cartas, soñando con ser maestros, doctores o agricultores. Rosalía, aunque más frágil con el paso del tiempo, seguía siendo el corazón del pueblo. Su casita, ahora rodeada de flores plantadas por los aldeanos, era un lugar de peregrinación para quienes buscaban su sabiduría. Sus 5 compañeros, aunque envejecían, seguían a su lado. Guardián, con el pelaje canoso, aún vigilaba la puerta. Micho, más lento pero igual de astuto, cazaba ratones con precisión. Burrito, con sus pasos más pausados, cargaba pequeñas cargas para los niños que ayudaban en los campos. Toro Bravo, majestuoso a pesar de su edad, pastaba tranquilo, mientras Carnero Fuerte, con sus cuernos desgastados, seguía siendo el guardián del corral. Rosalía los cuidaba con el mismo amor que ellos le habían dado, asegurándose de que nunca les faltara alimento o refugio. El pueblo organizó una fiesta anual en honor a Rosalía, llamada el Día de la Justicia. Cada otoño, los aldeanos se reunían en la plaza para celebrar con música, bailes y comida, recordando la noche en que una anciana y sus animales derrotaron al tirano. Los niños representaban la historia en pequeñas obras de teatro, donde algunos se disfrazaban de Toro Bravo, con cuernos de cartón, o de Micho, con bigotes pintados. Rosalía, aunque al principio se sentía abrumada por la atención, aprendió a disfrutar de estas celebraciones, viendo en ellas el espíritu de unidad que había ayudado a crear. Una noche, mientras Rosalía miraba las estrellas desde su mecedora, tuvo un sueño vívido. Don Manuel estaba allí, joven y sonriente, rodeado de campos verdes. «Has hecho más de lo que imaginé, mi amor», dijo tomándola de la mano. «Tu corazón ha cambiado este lugar». Al despertar, Rosalía sintió una calma que no podía explicar. Sabía que su tiempo en este mundo se acercaba a su fin, pero no tenía miedo. Había cumplido su propósito: devolver la justicia, honrar a su esposo y unir a un pueblo. Un amanecer, los aldeanos encontraron a Rosalía en su mecedora, con una sonrisa serena en el rostro. Había partido en paz, rodeada de sus 5 compañeros, que yacían a su alrededor como guardianes fieles. El pueblo lloró su pérdida, pero no con tristeza, sino con gratitud. Organizaron un funeral sencillo, como ella hubiera querido, y colocaron la estatua de madera que los niños le habían regalado en el centro de la plaza, junto a una placa que decía: «Doña Rosalía, la madre del pueblo y sus 5 guerreros». Los animales, aunque envejecidos, vivieron algunos años más, cuidados por los aldeanos que los veían como parte del legado de Rosalía. Cuando cada uno partió, fue enterrado en las tierras de la anciana, con pequeñas ceremonias llenas de respeto. El pueblo nunca olvidó la lección de Rosalía, que la valentía, la bondad y la unidad podían superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, la historia de doña Rosalía y sus 5 guerreros se convirtió en una leyenda que se contaba en todo el paraje. Los viajeros llevaban la historia a otros pueblos, y los niños crecían soñando con ser tan valientes como ella. Las tierras de Rosalía siguieron floreciendo, cuidadas por generaciones que recordaban su sacrificio. Y en las noches claras, cuando las estrellas brillaban, algunos juraban escuchar el ladrido de Guardián, el maullido de Micho, el rebuzno de Burrito, el bramido de Toro Bravo y el balido de Carnero Fuerte,
como si los 5 guerreros aún vigilaran el pueblo desde el cielo.